Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor, en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos puesto por título a nuestra semilla: el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Cuando hablamos de tener una esperanza en Cristo, es en el amor de Cristo por el cual ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos una esperanza que es la del amor de Dios en nuestra vida y el hecho de que Él nos llame hijos. Por eso, la palabra del Señor me dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2: Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de que nosotros en este momento somos hijos adoptivos de Dios, pero en proceso. Y que si usted lee el versículo anterior, por esa razón, el que seamos hijos de Dios, el mundo no nos conoce, el mundo no quiere relación con nosotros, pero guardamos una esperanza que algún día seamos semejantes a Cristo. ¿En qué semejanza está hablando la palabra en este momento? De la semejanza de ese Cristo resucitado que apareció a los apóstoles después de su resurrección. Un Cristo glorificado. Entonces, nosotros seremos glorificados de la misma manera que Cristo y seremos transformados de la misma manera que Cristo, porque seremos semejantes a Él, porque al fin lo podremos ver de la manera en que Él realmente es. Entonces, esta es la esperanza que tenemos. Pero entonces, con base en esta esperanza de ser hijos en un proceso que será finalizado cuando regrese Cristo, entonces nosotros debemos hacer una tarea. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. La palabra me está diciendo, si nosotros como hijos de Dios, como creyentes, guardamos la esperanza de un día ser semejantes a Cristo cuando Él se manifieste, nosotros tenemos que trabajar por purificarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no trabajamos en nuestra santidad, no trabajamos en nuestra purificación, no trabajamos en nuestra limpieza, no trabajamos en la renuncia al pecado, no trabajamos en renunciar a ese viejo hombre, entonces no estaremos preparándonos para la venida del Señor ni para esa transformación que ocurrirá cuando regrese Jesucristo. Nosotros deseamos ser como Cristo es, pero entonces debemos trabajar en nuestra santidad. Ese es el trabajo, ese es el motivo, esa es la razón de nuestro proceso aquí en la tierra. Nosotros debemos trabajar en nuestra santidad. Nosotros la debemos buscar. La palabra me dice en el versículo 4 de Primera de Juan capítulo 3, me dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión a la ley. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que nuestra lucha es contra el pecado, que nuestra lucha es por separarnos, alejarnos, quitar la influencia del pecado en nuestra vida, porque de esa manera no estaremos quebrantando la ley ni transgrediéndola. Entonces, nosotros en nuestro proceso de purificación y de búsqueda de santidad, tenemos que reconocer perfectamente qué es pecado y qué no lo es. Nosotros debemos conocer la palabra del Señor para que entendamos la dimensión del pecado y entendamos lo que realmente es pecado. Porque a veces pareciera que nosotros preferimos
el modelo del mundo, aún siendo creyentes, y tomamos medidas, parámetros y estándares del mundo, y resulta que el mundo está hoy llamando a lo que es pecado bueno y a lo que es bueno pecado. Hoy en día es más fácil rechazar a un creyente en Cristo Jesús que hable del amor de Dios y de la salvación eterna. Se considera más normal rechazarlo que rechazar a una persona que tenga tendencias homosexuales o que tenga otros tipos de tendencias. Es más común ver el rechazo a un cristiano que ver el rechazo a una persona que está claramente equivocada y que está cometiendo pecado según la ley de Dios. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la palabra para volver a establecer los límites entre lo que es pecado y no es pecado. La palabra nos dice y nos advierte en un versículo bíblico que dice, no podemos burlar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, no se trata de nuestros conceptos racionales, lógicos o de nuestros conceptos sociales como parámetro para nosotros tener una medida ético-moral por la cual nosotros vivir. Nosotros tenemos que vivir fundamentados en la palabra, y si la palabra dice que algo es pecado, absoluta y totalmente es pecado, y esa es nuestra decisión y esa es nuestra conciencia para vivir la vida. No podemos aceptar o no podemos tomar como medida de pecado la medida del mundo, porque el mundo no está alineado a la voluntad de Dios, no está alineado a las leyes, a los preceptos, a las cosas que ha determinado Dios. La única manera de poder buscar mi santidad, mi perfección y estarme preparando para esa transformación que ha de suceder cuando venga Cristo es que tenga un punto de partida claro en el conocimiento de la palabra y que yo sepa llamar pecado a lo que se llama pecado y virtud a lo que se llama virtud, y lo tenga claro y definido en mi vida. Si no lo tengo definido, no estoy en capacidad de buscar mi santidad ni mi perfección. Por eso, nosotros tenemos también que recordar en la palabra, en el versículo siguiente me dice, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Entonces, Cristo vino por nosotros. Él no tiene pecado, pero Él se manifestó, se sacrificó, padeció, murió en la cruz y resucitó para quitarnos nuestros pecados. Cristo nos ayuda en ese proceso y su proceso de crucifixión y de resurrección consistió en quitarnos nuestros pecados. Todo lo demás que ocurra a partir de que recibimos a Cristo Jesús es una lucha en nuestra responsabilidad diaria, en la búsqueda de nuestra santidad y de nuestra perfección, siempre y cuando, como le dije anteriormente, partamos de un modelo ético-moral que fue dado por Jesús, dado por el Padre, dado por el Espíritu Santo, que es las Sagradas Escrituras. La palabra me dice en el versículo 6, me dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Y quiero hacer una claridad. Dice la palabra, todo el que permanece en él, en Cristo Jesús, todo el que permanece bajo la dirección del Espíritu, dice, no practica el pecado. Cuando hablamos de practicar, estamos hablando de que opera la voluntad de la persona en el pecado. Esto quiere decir que el que practica el pecado lo está haciendo voluntaria y conscientemente. Que si una persona practica el pecado, lo está haciendo a conciencia y lo está haciendo de manera clara y definida como algo que decidió hacer. Entonces, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Qué está diciendo la palabra? Si yo practico el pecado, no he conocido a Cristo, no lo he visto, no soy de Cristo. Por eso,
Es necesario que renovemos los límites entre el pecado y la virtud para tener un punto de partida real en búsqueda de nuestra santidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.